partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Nuevamente en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, Radio Caracas Radio, rcr750.com, la emisora que se ve. Y en el programa pionero de la radiodifusión venezolana, vinculando a la diáspora con Venezuela y a Venezuela con su diáspora, es decir, trabajando con la nueva geografía de Venezuela desde hace 5 años. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willit Sarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en el micrófono quien les habla, en la conducción del programa quien les habla, Tomás Páez. Antes de presentar a nuestra tremenda invitada, porque no sé cómo, una invitada de super lujo, algunas cositas previas. Primero, celebrar, como todos los venezolanos, el éxito de Miguel Cabrera. Haber llegado a 500 honrones se dice pronto, pero es un esfuerzo y han entrado muy pocos. Y han sido 100 años de historia y han entrado muy pocos en esa cifra. Y uno de esos, de los que ha entrado, es Miguel Cabrera. Es decir que, no sé, felicitarlo y felicitarnos de tener a Miguel en las grandes ligas. Tristes noticias como la de Haití, 5.000 muertos. Estamos hablando de miles de heridos, no sé si es 5.000 heridos, pero en todo caso hay muchos muertos y muchos heridos. Haití es un país que le ha caído así como una pava, pues enorme, porque fue el presidente, ahora esta situación. Sigue, por otro lado, el ciclo de charlas que inauguramos hace pocos días con la diáspora canaria en las Américas. Vamos a seguir con la diáspora portuguesa, después la gallega, la italiana, la colombiana, la argentina. Bueno, porque parte de eso explica la decisión de movilización de los venezolanos, que hoy alcanza la cifra de 6.700.000 venezolanos, de acuerdo al observatorio nuestro de la diáspora venezolana. El tema afgano, que nos preocupa enormemente, lo que ha ocurrido allí. Hay muchas teorías, muchos planteamientos, pero bueno, allí está. Turquía se acaba de pronunciar diciéndole que ellos no quieren ser Erdogan. Mismo dijo que ellos no quieren ser el bolsón para atender a los refugiados afganos, es decir, que esto va a generar un nuevo tema sobre el asunto migratorio. Luego, el esfuerzo que tenemos que hacer para acompañar a todas nuestras personas, a nuestros amigos, a nuestros queridos familiares que están enfermos, que necesitan medicina, rescato de ellos, y a dos grandes amigos. Primero, Elías Santana. El día 28 va a haber un encuentro musical para recaudar fondos, con el fin de recaudar fondos para atender la enfermedad y el tratamiento de Elías, que esperemos que por favor se recupere pronto, lo necesitamos activo. Y a un gran amigo también, el presidente de Fedindustria, Henry Gómez, que está necesitado de apoyo de todos nosotros, gente que ha dado todo, que ha construido por el país. Con esto quiero pasar entonces a presentar a nuestra entrevistada de hoy. Perdón, como decía al principio, es una super invitada, se llama Cristal Montañez, es filántropa, activista, activista pro democracia, digamos, todo aquello que tiene que ver con el rescate de la democracia y la libertad. Ella está allí, es coordinadora internacional del proyecto, y eso, lo del proyecto es importante tenerlo presente porque se trata de una red de organizaciones con las que trabaja. Los informes, yo tuve oportunidad de leer los informes detallados del trabajo que realiza, y de verdad que sorprende. Yo quisiera que sea Cristal quien nos hable de eso. Pero además
Fue Miss Venezuela en 1977. Se dice pronto, pero bueno, eso es también otro haber, otro lujo que tiene Cristal. Participa en iniciativas de distinto tipo, la Clinton Initiative. Bueno, ella nos explicará en qué está metida, porque no sé cómo hace para sacar tiempo, porque está metida en tantas cosas, pero además tiene una larga experiencia en el trabajo con, con esta, en lo que es el campo de la ayuda humanitaria, ha estado en el Himalaya, sabe lo que es eso, busca recursos y el esfuerzo que está haciendo con nuestra diáspora venezolana en Colombia es realmente para quitarse el sombrero, ¿no? Eh, Ahí además se muestra el papel de la sociedad civil. Yo quisiera que, bueno, Cristal, para mí es un honor tenerte en el programa. Gracias por cedernos tu espacio, gracias por cedernos tu tiempo y compartir tu experiencia con toda nuestra audiencia global. Cristal, bueno, dinos qué es lo que estás haciendo y cómo haces para trabajar en tantos frentes al mismo tiempo. Yo no sé cómo haces. Bueno, Tomás, muchísimas gracias por invitarme a compartir tu espacio con tu audiencia. Me uno a las felicitaciones a Miguel Cabrera, definitivamente. Y mira, realmente hay que saber distribuir el tiempo. Ya tú sabes que cuando uno comienza a utilizar la experiencia para planificar y proyectar estratégicamente, ya uno comienza a reconocer cuáles son las prioridades de vida, ¿verdad? En este momento, mi prioridad de vida es utilizar la experiencia que, gracias a Dios, tuve en Pakistán por 12 años, trabajando, como tú lo dices, en los Himalayas, en muchas áreas, pero mi proyecto preferido estaba en los Himalayas. Muchos de ustedes probablemente se acordarán del proyecto Plan B para empoderar mujeres en las áreas protegidas. Esto es exactamente en esa área que oímos en la televisión todos los días. Es en Gilgit-Baltistán, en pleno Himalaya, en la frontera de China, India, Afganistán, en la ruta de la seda. Entonces tuve el privilegio realmente como mujer cristiana de trabajar en estas comunidades bastante complejas, compuestas de muchas sectas de suní, de chiitas, ismailes, cristianos contados, y aprender no solamente cómo se manejan las crisis y las emergencias humanitarias, sino comprender un poquito más el complejo conflicto que está pasando hoy y cómo a mí lo que pasa en Colombia me recuerda mucho a lo que yo vi en Pakistán. Cuando yo hablaba sobre eso, mucha gente me decía, no, hombre, eso no es así, son dos países, dos culturas, dos continentes. No, señores, sí es así. Estamos ahorita en un mundo bastante complejo. Mi trabajo humanitario en este momento está dedicado a lo que es nuestros refugiados, migrantes y caminantes en Pakistán. No solamente el trabajo mío, como yo siempre lo digo, yo estoy como detrás moviendo los hilos, coordinando, dirigiendo, pero realmente los héroes de este proyecto que nace de mi club rotario aquí en Houston. Atención a todos los rotarios, actívense, únanse o inician sus propios programas si los están haciendo y por favor a la gente de sus comunidades apóyenlos. Iniciamos este programa precisamente para responder a esa gravísima crisis humanitaria por la que está pasando nuestro país. Entonces, Cristal, para que siga, porque es que me parece que eso es importantísimo lo que estás diciendo. Tú dices, es una red, están los rotarios, pero es que yo creo que hay un trabajo atrás, lo que ustedes han hecho y no queda, yo no sé si le queda claro, y me parece que es importante aclararle a la sí, audiencia el trabajo que hay detrás. Es decir, cuando yo vi el material que ustedes tienen en el que hay objetivo 1, objetivo 2, sí. ¿quién es el responsable? Eso se cuenta, pero y luego, ¿dónde consigues los recursos? Que después nos vas Sí, a hablar de lo que, los logros, pero ese trabajo de la sociedad civil a mí claro. me encanta. Quisiera que no pasara así como, ¿no? Por debajo de la mesa, sino que se resaltara el esfuerzo que hay detrás, que Sí, ustedes sí. hacen. No te preocupes que no va a pasar por debajo de la mesa, porque los héroes de este proyecto precisamente son los voluntarios, todo de la sociedad civil activa, tanto voluntarios como colombianos como venezolanos. Además es extraordinario porque los colombianos comienzan este proceso de ayuda y asistencia desde sus casas hace aproximadamente 5 años, a atender a sus hermanos caminantes que salían con problemas, con mucha hambre, desesperados
Y lo más increíble es que ahorita los voluntarios que se han unido y que han sido acogidos por estos maravillosos colombianos de un corazón gigantesco son caminantes venezolanos que hoy en día cocinan, llevan todo el inventario, atienden a sus hermanos venezolanos y esto es todo un trabajo de la sociedad civil. Hay muchas organizaciones internacionales en Colombia, como ustedes lo saben. Está el GIFEM, el GIFMM, que es una organización que se forma en respuesta a emergencias. Lo que está pasando en Colombia en relación a los venezolanos es una emergencia a una crisis compleja, una crisis humanitaria muy compleja, que ninguna de estas organizaciones pensó que esto iba a seguir. Nosotros tampoco no estábamos preparados para una respuesta tan larga. Entonces, el trabajo de la sociedad civil, yo no me quiero ni siquiera imaginar qué hubiese pasado en esa ruta humanitaria desde Cúcuta hasta Berlín. Nosotros hemos trabajado toda esa área un poquito antes de Berlín, hasta lo que era antes La Caldera, el albergue de La Caldera que se cerró antes de COVID. Y si no hubiésemos tenido a la sociedad civil respondiendo a cientos de miles de caminantes en ese transcurso de tiempo y nosotros entramos a apoyarlos realmente, mi primer viaje a Colombia fue en el año 2018, agosto del 2018, hace exactamente 3 años. Los primeros contenedores de alimentos de Estados Unidos llegaron en diciembre y la distribución comienza entre Cúcuta y Pamplona en enero del año 2019. Entonces realmente hemos atendido una población bastante diversa, porque Tomás, como tú lo sabes, la migración venezolana no es una migración que uno dice, bueno, son migrantes y refugiados. No, en el caso de Colombia, la sociedad civil ha atendido localmente, no solamente a las comunidades vulnerables venezolanas, sino a las colombianas que se han vulnerado más por la cantidad de venezolanos. 1.8 millones de venezolanos en Colombia, más 845.000 retornados venezolanos que Nicolás Maduro se dio el lujo de expulsar de su país, nuestro país Venezuela, están ahorita en Colombia. Sumamente difícil para un país absorber toda esta población migrante. Vamos a hablar antes de COVID. Cuando nosotros comenzamos el proyecto, había una población pendular de 35.000 personas que día a día cruzaban de un lado a otro la frontera. 5.000 venezolanos cruzaban para quedarse o dirigirse a otras ciudades y a países vecinos. Luego teníamos la población indígena que se vino de la Sierra de Perijá, que son nuestras comunidad yucpa. Teníamos la población con intención de permanencia. Las personas que llegaron y vivían en hacinamiento, en invasiones, encontraron un terrenito, montaron un ranchito y vivían 25 personas donde había espacio para 5, o sea, una cosa realmente tremenda porque están huyendo todos de la violencia y de la escasez de alimentos, medicinas que hay en nuestro país, que ha causado esta crisis en toda América Latina. Entonces ha sido una situación bastante compleja y la sociedad civil ha estado en todos y cada uno de los países y en todos y cada una de las ciudades y en todos y cada uno de los puntos de esta ruta humanitaria atendiendo a nuestros hermanos venezolanos. Ahora, Cristal, dígame. espera, no, es que acaba. Colombia, cuando arranqué el programa, o cuando arrancamos el programa, hablé del tema Turquía, ¿no? Turquía tiene en su seno a 3,5 millones de sirios, ¿no? Colombia y no quiere más afganos en este momento, ¿no? Digamos, tiene sirios y no quiere afganos, ya lo manifestó. Colombia tiene más de 2 millones de venezolanos, como tú, digamos, tanto los retornados y los que están, lo que acaba de ocurrir con el estatuto. Yo agregaría a lo que tú dijiste, si hay algo que agregar, que hay otro tipo de migración, que es la migración que cruza las trochas, pero en negocios turbios, estos que están vinculados a las bandas, al negocio de las drogas. Es decir, que también hay allí industrias diaspóricas terribles, vinculadas al ELN, vinculadas a la FARC, etcétera, ¿no? Además de los desplazados internos. ¿Cómo evalúas tú, para que sigas, no quiero distraerte, sí, pero ¿cómo evalúas tú? Porque yo siento que Colombia es un ejemplo para el mundo, lo que está haciendo con el estatuto, recibir esa cantidad de venezolanos, pero además en un medio de una situación más precaria que la europea, con 7 millones de desplazados internos, y atenderlos y crear el estatuto y tratar de integrarlos y tener 400.000 estudiantes venezolanos y tener parturientas y además de eso la sociedad civil. ¿Cómo evalúas tú tu experiencia, que has estado en campo, que además conoces
Esas imágenes que tú tienes que ustedes tienen, el proyecto, en los informes, hay que guardarlas, porque eso debe formar parte de la historia de lo que ha ocurrido en Venezuela. Mira, yo realmente, en nombre de los venezolanos, estoy sumamente agradecida con el gobierno de Colombia. Ha sido bastante difícil para un gobierno enfrentar a esta población adicional en momentos muy vulnerables, donde no quiero caer en el campo político, pero sabemos exactamente lo que está pasando con el Foro de Sao Paulo y la izquierda internacional dentro de Colombia, la izquierda radical. Y aparte de eso, todo esto ha estado pasando, el lanzamiento del anuncio del estatuto, aunque realmente es una alianza con las Naciones Unidas y muchas de estas organizaciones del GIFEN, que son la OIM, Naciones Unidas y el gobierno, que son los que van a aportar los fondos, porque Colombia no tiene, para lograr esta regularización de casi 2 millones de venezolanos. Sin embargo, este grupo clasificado como los caminantes, refugiados migrantes caminantes que están cruzando esas trochas de las que tú hablas, las cuales tenemos ahí los buenos, los malos, los que son, los que deberían ser y los que no son, por decir, para no nombrar todas las marcas, entre las FARC, el ELN, paramilitares, guerrillas, etcétera. Es sumamente complejo porque las fronteras han estado cerradas todo este tiempo, especialmente durante COVID, y nuestra gente ha seguido saliendo de Venezuela a pesar de la pandemia. En un momento determinado hubo una migración bidireccional cuando comienza la pandemia, porque los venezolanos fueron expulsados de otros países, de sus viviendas, no podían trabajar en los trabajos informales que tenían o trabajos formales, tuvieron que regresar a Venezuela porque no podían sobrevivir. Pero al mismo tiempo, los venezolanos que no podían sobrevivir por la violencia de Venezuela y la escasez, seguían saliendo hacia Colombia. Entonces eso crea en los primeros 6 meses una migración bidireccional. Esa migración que viene desde Venezuela, mira, ha tenido que pasar por victimación, explotación, que son rampantes en estas regiones fronterizas. Los grupos paramilitares reclutan a nuestros jóvenes y a las mujeres. Los grupos armados obligan a los inmigrantes a unirse a la minería informal y al cultivo de la coca, y por otro lado, las mujeres y los niños caen en tratas de blancas, son secuestradas, vendidas y utilizadas y forzadas al trabajo sexual. Es sumamente complejo lo que está pasando en esa frontera. Las organizaciones internacionales que deben saber de eso han hecho grandes estudios bellísimos y extraordinarios. Bueno, queremos acción, porque esos reportes lo que hacen es meterse en una gaveta empolvada o en un drive en la computadora, y realmente yo nunca he visto un reporte caminar a la frontera y ejercer acciones de control para seguir evitando este abuso tanto a las mujeres, a los niños, a nuestros jóvenes, porque lo que están haciendo es proliferar todas estas fuerzas indeseables y en un momento clave de la historia de Colombia, que es precisamente antes de las elecciones presidenciales que vienen el año que viene. Entonces son momentos bastante críticos. Mira, ahorita trabajamos cuando se anunció el paro nacional, bajo un paro armado al mismo tiempo que convocó el ELN, y así todo tratamos de sobrepasar esos retos tomando ciertos riesgos, porque oye, hay que tomar riesgos cuando está respondiendo a una emergencia humanitaria, ¿verdad? Para poder seguir ayudando a los albergues y a los centros de distribución de alimentos que ayudan a nuestra gente en esa ruta humanitaria. O sea que Colombia es bastante complicada. El gobierno de Colombia está tratando con esta regularización, con todo lo que está asumiendo. Sin embargo, esta regularización no beneficia a los caminantes, que son cientos de miles. Porque tiene que tener ciertos criterios de haber estado, de haber llegado al país a cierta época para poder aplicar y tener todo y poder calificar como todos los procesos de regulación migratoria. Entonces, los caminantes que están llegando ahorita, porque en Venezuela el 1 de mayo aumentaron el sueldo un 300%, de 60 centavos de dólar a 3.40, un $3.40 para un mes, ¿verdad? Que según una investigación que hizo Reuters es suficiente nada más para comprar un cartón de huevo con 1 litro de leche o un cartón de huevo con 1 kilo de queso para toda una familia. ¿Qué hace la gente en Venezuela? Se muere de hambre, se va. Cuando llegan a Colombia, lo primero que dicen es, nos vinimos porque tenemos hambre, no podemos sobrevivir. Y los que regresan a buscar su familia, regresan a buscar a su familia porque la familia no puede sobrevivir con lo poquito que le mandan, porque en Venezuela todo se paga con dólares y todo es a precio de dólares. Y no es que no
no existan los alimentos, sí los existen, pero no hay la capacidad de la gente poder comprar alimentos. Entonces, fíjate, en Venezuela, déjame decirte algo antes que se me vaya la idea. Mira, en Venezuela hay una pandemia, aparte de la pandemia sanitaria que necesita ayuda y no la tiene porque el régimen criminal no está haciendo lo que tiene que hacer. Hay una pandemia que se llama pobreza. El 96% de los venezolanos vive bajo pobreza. Eso es un nuevo estudio, déjame ver si te puedo decir quién lo hizo. Esto es un nuevo estudio que se acaba de publicar. La pobreza en Venezuela es una pandemia, ya que el 96% de los venezolanos viven en pobreza y miseria. Un aumento dramático desde el año 2014, desde un 48% a un 96%. Imagínate. Ese punto que estás tocando me parece importante, además por otra razón que voy a agregar. La pobreza, cuando la gente habla de lo que hay que hacer, la gente que llega caminando en condiciones de hambre, de necesidad de comida, que es un poco el servicio que se presta o los servicios, porque son múltiples, se olvida que la pobreza se genera en Venezuela. Se olvida, y eso hay que tenerlo presente, que la crisis está en Venezuela, que la crisis es el hambre, la inseguridad que sigue cobrando vidas, y ahora vidas producto del hambre, pero además el tema de la desnutrición, que ha sido denunciado con datos por los estudios que ha coordinado, no sé si lo ha coordinado ella, pero en todo caso los de Cáritas y donde ha participado Susana Rafali. Entonces yo creo que ya hay unos temas, y lo agrego a otro que tú señalas, que aparece señalado en el informe, que es el tema de la xenofobia, ¿no? Nosotros hablamos de la xenofobia de esta señora alcaldesa, por ejemplo, que acaba de crear una policía. Yo no sé cómo tendrá que tener unos detectores especiales para saber si el criminal fue ex ante, el asesino o el ladrón, una policía especial para los migrantes. Pero uno se ríe de eso, o se burla de eso, o le duele eso, pero no hay que olvidar que la xenofobia comienza en Venezuela. Digamos, quien desprecia al venezolano, primero lo desconoce, que ese es el peor de los actos xenófobos, ¿no? No existe, la diáspora no existe. Incluso hace poco el señor Maduro dijo que él creía que había 600.000, así como un sabio, pues, que habla de... Entonces tú dices, esto es una burla a la gente, digamos, cuando los países están recibiendo lo que están recibiendo, están atendiendo a las parturientas, están dándole clase a los muchachos, están recibiendo, tú dices, indigna. Pero además después lo llama la barretrete, y en la época del coronavirus le cerraron las fronteras a los venezolanos y le impedían llegar a su propia casa. Entonces yo creo que en el análisis nunca debemos olvidar quién es el responsable de toda esta xenofobia por un lado y maltrato al ser humano por otro. Cristal, dime tú qué piensas y qué... No, es que estoy de acuerdo. Mira, de hecho, no ha llegado el punto realmente del objetivo del proyecto, ¿verdad? El objetivo del proyecto es, para que estemos bien claros, es responder a la inseguridad alimentaria que sufre el venezolano al llegar a Colombia. Inseguridad alimentaria y el hambre. Todo comienza en Venezuela. Todo comienza con la crisis causada por el régimen de Venezuela, el abuso contra los derechos humanos, la injusticia, la violencia rampante en la calle que muchas veces la ocasionan los que nos tienen que defender. La falta de alimentos, la falta de recursos, no hay un sistema de salud. Resulta que estos problemas que hay en Venezuela representan realmente un peligro para la estabilidad de todo el continente, como lo hemos podido ver, no es exageración. Entonces, todo comienza desde Venezuela y va permeando y causando necesidad en todos los demás países, quienes se ven obligados a responder a la irresponsabilidad de un régimen criminal que está literalmente forzando a su gente a irse del país. El nivel de desnutrición de los niños es tremendo. Mira, de hecho, me ha llamado muchísimo la atención y he estado publicando esos videitos recientemente de que los niños que llegan a algunos de los albergues no saben qué es pollo. Nunca habían comido pollo. Impresionante. Los niños no tienen leche que tomar en Venezuela porque sus padres no lo pueden comprar, porque no hay oportunidades de trabajo, porque el salario mínimo no alcanza para nada y no les queda otra que irse. A mí me encantaría en el próximo segmento compartir unas imágenes que preparé, Tomás, para que sigamos nuestra conversación con las imágenes en la parte de atrás de la pantalla. Oh, encantado, digamos. Además, si hiciste ese esfuerzo, muchísimo mejor. Porque hay una información. Sí, pero es difícil explicarlo si no se ve. Y te cuento que la parte de la crisis venezolana causada, repito,
por el régimen criminal de Nicolás Maduro, es sumamente importante llevarla a todos los escenarios, porque aunque queremos creer que el mundo sabe lo que pasa en Venezuela y que el mundo conoce la crisis venezolana, no es cierto, ¿sabes? No es cierto. Hay que seguir creando esa conciencia de una manera responsable, con ejemplos tangibles, con cifras válidas, verificables, de manera de que la gente diga, wow, como me lo dicen a mí todo el tiempo, en Venezuela, el país con las segundas reservas de petróleo más grande, el país que era el ejemplo de América Latina de democracia, fíjate, todavía hay gente que piensa eso. Ignorancia, quizás. Bueno, hay una parte, digo, para dejar el componente de los resultados, el proyecto, para la segunda parte y que nos acompañes con todos los datos que vas a colocar. Yo conversaba, porque nosotros estamos creando unas nuevas categorías, es decir, es difícil explicar lo que ocurre en Venezuela y para la gente es difícil creerlo. Cuando tú le dices, mira, una pensión, el salario mínimo, no se mide, pobreza, la noción de pobreza extrema que se mide en términos de unos $50 por día, implicaría que un salario mínimo es $45, pero resulta que nuestra pensión se mide en centavos de dólar, Sí. ¿no? Un profesor universitario, cuando yo le digo a los profesores universitarios conocedores de la realidad latinoamericana, que un profesor universitario, nivel titular, digamos, el más alto escalafón que tiene la Universidad Central, gana en promedio $10 mes, eso no llega ni a pobreza extrema, digamos, es una nueva categoría. Entonces, uno queda perplejo porque ni los organismos internacionales crean categorías para atender esa realidad, ni se dibuja esa situación, no se presenta, y claro, cuando uno lo cuenta, dice, bueno, pero ¿cómo vas a vivir con eso? ¿No? Pero la gente no se está muriendo en la calle. Bueno, no se está muriendo, sí. Entonces, y además se ha reducido mucho por el tema de la desnutrición, la calidad de vida por un lado, y se ha reducido la cantidad de centímetros por persona, que han bajado 10 kilos promedio, 9 kilos promedio. Pero bueno, todo eso lo vamos a tocar en el segundo segmento, pero no esto, sino lo que ha hecho Hope, la organización y el proyecto, con ese conjunto de organizaciones, cuáles son los objetivos, logros, esas cantidades yo creo que hablan más que 1000 palabras. Así que nos vemos en el segundo segmento. Hay que conectarse al segundo link. ¿Ok? Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. Contigo. Quien les habla, Eduardo Battistini, de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo
es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso a nuestro segundo segmento con Cristal Montañez, quien es filántropa, activista pro democracia y además coordinadora internacional del proyecto Esperanza, en inglés es Hope for Venezuelans and Refugees, pero en español sería algo así como La Esperanza para los refugiados venezolanos, cosa que en efecto es, como veremos con los datos que nos va a mostrar, en ese trabajo que viene haciendo en Colombia, fundamentalmente en este momento, y en particular en una zona específica de Colombia, y ya nos hablará de todo esto. Cristal, tú tenías allí algunas ideas para incluir. Ok, las tenemos. Gracias, Cristal. ¿Tienes el sonido? ¿Tienes? Listo, Okay. ajá, Okay. listo. Yo me voy a quedar aquí chiquitica en una esquinita de la pantalla para no quitarles mucho el espacio de pantalla, pero todas estas imágenes que ustedes están viendo, estas imágenes, las fotografías, fueron tomadas por los voluntarios de los albergues. Estos son venezolanos que ya han cruzado la frontera y están en la vía Cúcuta-Pamplona. Ahora, yo quiero que ustedes se imaginen a una madre amenazada por el cansancio y el hambre, a su hijita llorando mientras despega la suela de su zapato gastado, mientras la madre comienza a colapsar bajo el peso de sus mochilas, mientras intenta una vez más consolar a su niña que está inconsolable. Sus punzadas de hambre han transformado el dolor y el miedo a una desesperanza insoportable que presiona las ampollas sangrantes de cada paso cauteloso que toma al andar. Eso es lo que vemos todos los días en nuestros albergues, esa descripción de esa madre y de ese padre. El acceso a la alimentación es un derecho humano fundamental y es la principal prioridad en la compleja crisis humanitaria venezolana, tanto en Venezuela como en Colombia. Es desgarrador escuchar la misma historia de la mayoría de los refugiados que he conocido. Normalmente yo iba a Colombia cada 3 meses aproximadamente, antes de COVID, por supuesto. Me vine en febrero antes de que se declarara la pandemia, mi último viaje. Y es desgarrador, como les decía, escuchar la mayoría de las historias de estos refugiados mientras caminan de ciudad en ciudad y expresan con tristeza: tenemos hambre y ya no podemos sobrevivir en un país donde los alimentos no están disponibles o son demasiado caros para pagarlos. Por lo tanto, sin dinero, sin lugar a dónde ir, empacamos nuestras maletas y nuestras mochilas y nos vimos forzados a irnos en medio de la desesperación, dejando atrás a nuestras familias y todo por lo que habíamos trabajado. Niños, mujeres y hombres caminan innumerables horas en estos caminos. Muchos llevan días arrastrando sus pertenencias, como los ven en la fotografía. Los niños hambrientos lloran mientras sus padres descargan sus pesadas bolsas o lo que les queda de las maletas después de haber recorrido largos kilómetros por peligrosas carreteras. Aquí están viendo fotografías de cómo preparan los alimentos dentro de los albergues. Nuestro objetivo número 1 del proyecto es, como les comentaba anteriormente, responder a la inseguridad alimentaria. ¿Cómo lo hacemos?
Nosotros donamos los alimentos que ustedes están viendo a los albergues y centros de distribución de alimentos donde los preparan y los distribuyen. Bueno, Mantenemos pero eso de donar es, ustedes hacen un esfuerzo por identificar a los donantes, Sí, digamos, nosotros, que me parece que eso es el trabajo que claro, hay atrás. sí, ya ahorita les explico, ¿no? Nosotros, ese es nuestro objetivo número uno. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Nosotros comenzamos a trabajar con un donante internacional con la idea de ayudar a nuestros hermanos venezolanos dentro de Venezuela, el año 2017-2018. Cuando digo nosotros, me refiero al Club Rotario aquí, el E-Club de Houston, al cual yo pertenezco. Desarrollamos un proyecto piloto con este donante que se llama Rise Against Hunger para ver si podíamos ayudar específicamente al Hospital San Juan de Dios y a los 100 niños pacientes que tenían hospitalizados. Para hacerles una historia larga, corta, ustedes se acuerdan que el hospital fue militarizado, fue imposible entrar las cajas de alimento al hospital. Logramos redireccionar esas donaciones a 3 organizaciones locales en Venezuela: Hogar Bambi, Acaina y Amigos de Niños con Cáncer. Terminamos un proyecto de 6 meses para ayudar a los niños que eran pacientes del hospital, pero que venían referidos por otras organizaciones. Regresamos a nuestro donante y le dijimos que no podíamos realmente llevar contenedores a Venezuela debido a una serie de circunstancias y dificultades. Y el donante nos pregunta, bueno, ¿qué tal Colombia y Brasil? Hicimos investigaciones en Brasil. En Brasil todo el tema de las donaciones lo manejan los militares. Yo me ofrecí a desarrollar un proyecto de distribución en Colombia, mientras otra persona se ofreció a averiguar lo que pasaba en Brasil. En agosto del año 2018 fui a Colombia a hacer una investigación in situ y verificación de la crisis humanitaria. Conocí a los socios de la sociedad civil, a los socios de la diócesis de Cúcuta, a la gente del Programa Mundial de Alimentos, a los voluntarios, en fin, una identificación que se había hecho digital, porque como ustedes saben, todo se puede hacer digitalmente. Y al llegar allá conocí a todos estos grupos voluntarios que formamos una gran alianza para comenzar a trabajar en Colombia. Las etapas 1 y 2 del proyecto antes de COVID, porque hay que tener una diferenciación bien marcada. Antes de COVID trabajamos con comedores en Cúcuta y los albergues en la vía de la ruta humanitaria. Era un total de 14 organizaciones, incluyendo una reservación de tribus Yutpa, donde viven 2 tribus en esa misma reservación en Cúcuta. Después de COVID seguimos trabajando con el mismo donante. Fíjense que un donante extraordinario, porque normalmente los donantes que actúan en respuesta a emergencia se quedan 6 meses en el país. Nuestro donante se quedó con nosotros casi 3 años, hasta marzo de este año que se terminó el contrato internacional. También recibimos donaciones de otros clubes rotarios y de otras pequeñas organizaciones e individuos. Durante la fase 1, 2, 3 y 4, siendo la fase 3 y 4 la que ustedes están viendo en estas imágenes, todas las imágenes son de la fase 3 y 4, todas estas imágenes son tomadas durante COVID, la gente llegando a los albergues con sus máscaras. Nosotros, gracias a la donación de Rise Against Hunger, pudimos distribuir lavamanos que ya se enseñaron en las primeras imágenes a los albergues para que lavamanos portátiles acero inoxidables operados con pedales, que era sumamente necesario para nuestra gente lavarse las manos. Aquí podemos ver en estas imágenes la gente llegando a Pamplona literalmente y esperando, haciendo Una pregunta, Cristal. Ok, estás mostrando, en las imágenes se ve que están los alimentos, que hay infraestructura. ¿Cómo llega eso, digamos? Porque conseguimos donantes, pero ¿cómo hacen ustedes porque yo vi en unas imágenes los camiones llegando, bajando, ¿dónde almacenas? ¿Cómo colocas? Claro. Es que hay un esfuerzo atrás muy fuerte. Sí, es que para manejar un proyecto hay que tener una logística bien establecida, siendo uno de los puntos más importantes son los socios logísticos. Cuando nosotros llevábamos contenedores de Estados Unidos a Colombia, teníamos 2 socios logísticos que tenían la capacidad de almacenamiento, seguridad, control de peste, distribución y aparte de eso, un control de quién entraba y quién salía, porque las distribuciones eran los viernes en Cúcuta y los días sábados en Pamplona, en 2 puntos estratégicos, un contenedor en cada uno de estos sitios a la vez.
Entonces, esa era una logística. La logística de distribución de los productos complementarios que lo llamamos nosotros, que son las proteínas, el huevo, el pollo, la leche, todo lo que nosotros compramos para complementar la donación que trae Estados Unidos, tiene varios objetivos. Número uno, incrementar el valor calórico de los alimentos que llevamos a Estados Unidos. Número dos, estimular la economía local y darle un sabor tropical con sazón tropical a lo que se está cocinando. Pero muy importante ayudar a disminuir la xenofobia porque estamos ayudando a los pequeños empresarios. Entonces, eran dos tipos de donaciones simultáneas donde la etapa 1 y 2, contenedores de Estados Unidos y compra de comida local. Ya en la etapa 3 y 4 ya no podíamos traer contenedores de Estados Unidos y las cosas se pusieron un poquito más difícil porque todo en Colombia con la pandemia se encareció muchísimo. Todos los alimentos eran comprados localmente. Entonces logramos estimular la economía tanto de Cúcuta como de Pamplona y siempre con el objetivo de tratar de disminuir la xenofobia. Ahora, para manejar un proyecto de la manera correcta y tener los datos necesarios para poder presentar los informes que tuviste, que se le presentan a los donantes, tenemos que tener un equipo que pueda hacer eso. Dentro de cada albergue hay un coordinador y dentro de cada albergue hay voluntarios, ¿verdad? Cada uno tiene su rol y aparte de eso hay una extensa cantidad de récords que se lleva para poder nosotros sacar los números que publicamos responsablemente. Si alguien quiere ver de dónde vienen esos números, bueno, tenemos toda una plataforma llena de reportes. Por otro lado, es necesario tener un gerente de proyecto que se encargue de verificar las compras, cantidad, calidad, distribución, inventario y cómo se guardan dentro de estos humildísimos sitios de respuesta a nuestra gente, dónde se guardan los alimentos, cómo se distribuyen, cómo se cocinan. O sea, todo eso hay un control, Tomás. Claro, es que con este tema de la diáspora hay muchos recién llegados, mucha gente que habla, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que ustedes tienen imágenes, tienen datos, tienen cifras, tienen cuántas comidas se han servido, tienen toneladas de alimentos enviados, tienen... Es una cosa muy consistente, no es hablar por hablar, no es sacarse la foto, es esa cosa que a mí me parece tan importante, que es estar allí al lado de la gente, con la gente, por la gente, y eso vale oro. Entonces, ¿cómo lograron ustedes identificar a todos esos socios? Porque es un tejido de organizaciones, de personas, de compromisos humanos muy valioso. ¿Cómo lo han logrado? Porque esto a mí me llama la atención también la otra cosa, que no es el gobierno local, es una iniciativa del Rotary, de la tuya, de los equipos. Es una cosa tan linda que me gustaría conocer como con más Sí, detalle. hay un secreto, ¿ah? Hay un secreto. No hay que reinventar la rueda. Hay que descubrir la rueda que existe, cambiarle las tuercas, afinarla y crear alianzas. Por ejemplo, estos albergues no los manejamos nosotros. Estos albergues existían. Nosotros lo que hicimos fue identificarlos para aumentar la capacidad de respuesta de ellos, ayudar a los voluntarios, ayudar a los coordinadores, de manera de que ellos pudieran dar una mejor atención, incrementar el número de alimentos y atender a nuestra gente. Entonces, aquí todos hemos aprendido. Yo le doy gracias a Dios por mi tiempo en Pakistán, porque mucho del sistema de desarrollo de implementación de proyectos y récords lo aprendí yo implementando proyectos en Pakistán, ¿verdad? Aunque todos los proyectos son diferentes, fíjate que nos ha ido bastante bien. Esta joven es una joven colombiana que vivió en Venezuela, la que estaba ahorita preparando la sopa, se llama Vanessa. Sus voluntarios, como vas a ver, no solamente sirven dentro del albergue, salen a la calle a ubicar a los venezolanos que pasaron la noche o que van a pasar la noche en la calle antes de seguir. Ella está en la salida de Pamplona, antes de seguir hacia Berlín. Entonces, estos voluntarios son oro, son ángeles vestidos de humanos, como los llamo yo, porque tú puedes tener muchas donaciones, muchos contenedores, mucha comida, y si tú no tienes el equipo local capacitado y con el deseo y la pasión de hacer lo que estos voluntarios hacen, no hay problema que exista.
Cristal, mira, me emociona lo que estás diciendo además por otra razón, que es para hacer política con P mayúscula, no la pequeñita, no la truculenta, sino la política con esa que crea. Tú tienes que estar al lado de la gente y tienes que estar con la gente. Y tú has señalado un principio clave, es apoyarte en lo existente, es decir, no estás sustituyendo. Tienes unos albergues que estaban allí, tú dices, bueno, esto podemos, con este proyecto lo que hacemos es ampliar, multiplicar su capacidad, fortalecerlo. Es contribuir al desarrollo de las organizaciones, de la infraestructura organizativa existente. Y eso genera una cosa que vale oro, que se llama confianza. Cuando tú tienes esa confianza, eres un interlocutor válido, la gente sabe de lo que se trata, puede trabajar contigo, puede apoyarte, puede desarrollar y continuar desarrollando iniciativas como voluntariado, que no ocurre de la otra manera, ¿no? Que es cuando tú pretendes imponer, sustituir por razones esas pequeñitas, ¿no? O aprovechar el trabajo que otros han hecho. Entonces, me parece que lo que ustedes están haciendo es enorme. Háblame de las cifras, porque ustedes, esos datos son muy importantes. Claro. Bueno, durante la fase 1 y 2, de hecho, durante la fase 1, 2, 3 y 4, vamos a ponerlos todos, nosotros cuantificamos. En algún momento vieron las imágenes de los voluntarios registrando a los caminantes. Es importante registrar, primero, por cuestiones internas. Ay, déjenme contarle algo de esta foto, por favor, interrumpo. Okay. Ustedes ven este voluntario llevando cajitas. Esta familia está debajo de una gandola, en un puesto de descanso de choferes. Mientras el chofer duerme, esa familia estaba agarrando el calorcito del motor, porque eso es montado allá en Pamplona y había un frío del demonio. O sea, esa es nuestra gente bajo esas circunstancias. Y estos voluntarios fueron debajo de ese camión a llevarle la comida porque saben dónde está la gente. Mira, ese valor, eso es oro. Bueno, regreso a lo anterior y disculpa que no saqué, pero esa foto me impresiona muchísimo. Siempre claramente. Me impresiona. Bueno, ¿dónde estábamos, Tomás? Se me fue la onda con lo de la foto. No, bueno, estábamos en logros, resultados. Bueno, esos fíjate, números que a mí me impactaron. Mira, es que es importante. Siempre hay un margen de error, ¿verdad? O un margen de seguridad. Hay personas que no te van a firmar una lista. Nosotros recolectamos nombre, apellido, cédula de identidad, procedencia, de dónde vienen, hacia dónde van y 6 edades claves, ¿verdad? 3 por cada sexo. Las edades de 1 a 18, de 19 a 49 y de 50 en adelante. De esa manera podemos medir en los centros donde estamos trabajando, podemos medir la migración, realmente lo que está pasando en cada uno de ellos y hacer proyecciones y saber que, por ejemplo, ahorita el 67% durante COVID de los que salieron de Venezuela eran mujeres, niños y niñas. Eso lo sabemos, porque tenemos la data para comprobarlo. O sea, mantenemos ese récord. Hay un 20% aproximadamente de las personas que no te quieren dar sus datos y eso está bien. ¿Por qué? Porque hay que respetar esa privacidad, número 1. ¿Okay? Es una cuestión de respeto. Muchos de ellos tienen miedo a dar sus datos. Ya sabemos lo que ha pasado con muchas listas, ¿verdad? Entonces, tienen miedo. Muchas veces, como puedes ver, llega la gente todo al mismo tiempo y los voluntarios no tienen tiempo de tener un voluntario dedicado a tomar los datos nada más. Y no se puede dejar el libro solo para que la gente se anote porque puede que el libro se desaparezca y ese libro vale oro, ese libro tiene la historia, ¿no?, de lo que está pasando. Entonces, considerando todo lo que te estoy explicando, de la etapa 1 a la etapa 4, 2 fases antes de COVID, 2 durante COVID, se repartieron más de 859,000 alimentos. Bueno, es que tengo más datos, fíjate. Nuestro donante, Rise Against Hunger, publicó en su reporte el Día del Refugiado Mundial este año que, de acuerdo a la experiencia que ellos tienen trabajando en 73 países del mundo, se atendieron 578,000 refugiados. Este número está publicado por el donante en su página. Nosotros normalmente damos los números de alimentos y no los números de personas. Horas voluntarias trabajadas en 83 semanas. Te va a asombrar. 262,000, más de 262,000 horas voluntarias. Dios. Sí, que se calculan.
Se mantienen las horas voluntarias. ¿Por qué? Porque las horas voluntarias, si tú tuvieras que pagar el personal para implementar estos proyectos, tienes que tener una base. Entonces a nosotros nos pidieron a través de Rotary que teníamos que calcular las horas voluntarias. Las horas voluntarias se calculan por día, semanales, y luego se llevan al mes y se van evaluando para asegurarnos que tenemos el mismo número de voluntarios y que realizan las mismas actividades diarias. Entonces eso es otra proyección que hacemos. ¿Qué pasa cuando se termina el contrato con el donante? El contrato se termina a finales de marzo. Regularmente nos reunimos con los albergues porque las distribuciones de alimentos son cada 2 semanas. Y se les dice, les quedan tantas semanas, tienen que ir ubicando a otro donante porque se acaba el contrato con el donante. En la reunión final nos dicen, si ustedes se retiran de la vida humanitaria, nos quedamos sin comida. Imagínate tú, qué tristeza. Yo no pude dormir realmente y le dije a mi esposo, mira, yo tengo que hacer algo porque yo no voy a vivir mi vida con ese peso en los hombros pensando que yo pude haber hecho algo y salirme de mi zona de confort y que por no tener un donante no hicimos nada. Inmediatamente mi esposo, que siempre me apoya en todo, me dice, ¿qué vas a hacer? Proyéctalo. Me reúno con el gerente del proyecto, nos reunimos con los voluntarios y decidimos, vamos a hacer una extensión, vamos a hacer un proyecto fase 5 de 5 meses. De hecho, lo acabamos de terminar ahorita, entrando a la segunda semana de este mes. Estamos ahorita cerrando proyectos realmente. Logramos conseguir los donantes y creamos una campaña de recolección de fondos con una organización excelente que decidió amparar el proyecto. Hope for Venezuelan Refugees no es una organización ni es una fundación muy grande como creen muchos, ¿no? Es un proyecto y se maneja como un proyecto. Entonces, siempre tenemos un aliado a través del cual se manejan todas las finanzas por cuestiones de transparencia, sobre todo con el gobierno americano. Y en Colombia, que es sumamente delicado, la parte de finanzas la manejaba el Club Rotario bajo todos los preceptos y las exigencias del gobierno colombiano. Entonces, ahorita, cerrando este proyecto, hemos repartido en estos 5 meses, tuvimos que disminuir la cantidad de albergues a la mitad. En lugar de 8 albergues, atendimos a 4 nada más, porque sabíamos que no íbamos a tener la capacidad monetaria de poder comprar para todos cada 2 semanas, ¿verdad? Hay que ser práctico y hay que saber hasta dónde llega la cobija. Ahorita estamos cuantificando aproximadamente 59,000 alimentos repartidos en ese periodo de 20 semanas por 4 albergues. Entonces ahorita estamos, dígame. Cristal, ya nos queda nada. Estamos casi que cerrando el programa. Okay. A ver, a mí hay un último punto, después de ver todo lo que han hecho, cómo lo han hecho, los logros, porque además son 800,000 comidas que han ayudado a muchísima gente a poder seguir el camino, a poder ir a Perú, a Chile, incluso a pasar por Dairén para llegar a la frontera con México y a Estados Unidos. Digamos que esto se está moviendo por todos lados. La pregunta que yo me hago es, ¿siguen saliendo los venezolanos como el coronavirus no lo paró, el confinamiento no lo paró, el cierre de fronteras no para? Lo que es imparable, digamos, es la necesidad, es la sobrevivencia misma. ¿Cómo hacer? ¿Cómo visualizas tú? Porque mantener este esfuerzo que vale oro, mantenerlo en el tiempo no es fácil. Y siguen saliendo aproximadamente entre 1.400 y 2.000 personas día de Venezuela. Y un porcentaje elevado de ellos lo hacen a través de Colombia. ¿Cómo hacer? ¿Cómo vas a hacer para dormir? Porque el tema que tienes por delante, tú y yo y nosotros, los venezolanos, pues digamos, los que estamos preocupados por nuestra gente dentro y fuera, porque el problema no es solo fuera, es los que están dentro también, que están en la misma situación, ¿no? ¿Cómo hacer? Mira, Tomás, déjame decirte algo. Si sumamos hasta la fase 5, son más de 912,000 alimentos. Cambio a la pregunta que me estabas haciendo. Este proyecto no es sostenible. Es un proyecto, como siempre lo decimos, una respuesta a una emergencia que ni el gobierno de Colombia, ni las Naciones Unidas, ni la OIM, y mucho menos nosotros, nos imaginamos que se iba a extender tanto, que la crisis en Venezuela iba a empeorar, y más aún con el problema de la crisis de la pandemia.
Entonces, en realidad pienso yo que aquí mucha de la responsabilidad de respuesta va a recaer sobre las organizaciones internacionales del grupo del GIFM, del GIFEN, que son todas las organizaciones de la OIM y todos sus aliados y todas las organizaciones de la OIM. Aunque, lamentándolo mucho, no hay suficiente apoyo a los grupos de la sociedad civil como debería haber. Entonces van a haber muchos criterios que van a tener que evaluar entre las organizaciones y el gobierno y extender y cambiar sus modos operando. Porque la sociedad civil sola no puede. Esto es sumamente difícil. Ahora les ruego a todos que por favor nos dirijan sus oraciones, porque estamos esperando, nos invitaron a aplicar un premio en Colombia, un premio extraordinario, y cumplimos con absolutamente todos los requisitos. Y el mes que viene sabremos si ganamos el premio o no, que yo espero que sí, para poder continuar. Cuenta con mis oraciones. De verdad, Cristal, gracias por cedernos tu tiempo, gracias por compartir este proyecto, gracias por compartir esos logros, gracias por ayudar a los venezolanos que están saliendo del país en condiciones empobrecidas, empobrecimiento, sin recursos, desnutridos, producto de un modelo que ha destruido el país. Gracias, Cristal, y bueno, este espacio lo tenemos abierto y en cualquier otro momento, si ganas el premio, por favor, háznoslo saber para poder divulgarlo y multiplicarlo. Claro que sí, pero déjame gracias. extender tus gracias, Tomás, a todos y cada uno de los coordinadores y voluntarios que son los que trabajan 24 horas al día, sin ningún interés y con una pasión extraordinaria y una compasión indescriptible para ayudar muchos a sus hermanos venezolanos porque son venezolanos y los colombianos igualito porque ellos llaman al venezolano, no se refieren al venezolano, sino nuestros hermanos venezolanos. Así que gracias a ellos y a los donantes. Bueno, nos seguimos viendo el próximo, como de costumbre, todos los lunes en este su espacio, La Voz de la Diáspora, en Buen Provecho. La Voz de la Diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.